Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia sean multiplicadas, que la comunión del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios se multipliquen en cada uno de los hijos redimidos de nuestro Padre Celestial. Y en este día nos acercamos confiadamente a la mesa de nuestro Padre Celestial, al lugar más deseado por nuestras almas, al lugar más apetecido por los hijos de Dios, el cual es la mesa del Padre, porque la mesa del Padre es inescrutable, es inmesurable. La mesa del Padre siempre está llena de riquezas inescrutables para nuestra alma, porque en la mesa el Padre siempre sirve sus delicias, sus manjares, y por eso para todo hijo de Dios la mesa debe ser el lugar preferido, el lugar anhelado, donde somos saciados, donde somos satisfechos con las riquezas que el Padre nos sirve para nuestra satisfacción. Y por eso bendecimos a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre Jehová. Le damos gracias, lo exaltamos, le glorificamos, le santificamos, porque Él es nuestro Padre perfecto, Él es nuestro Padre benigno, bondadoso. Y le hacemos petición a nuestro Padre en la mesa, que en la mesa juntamente con Él podemos hacer peticiones. Y le hacemos esta petición a nuestro Padre en esta hora, que nuestro Padre nos dé luz, sabiduría, por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender, podamos comprobar, degustar la benignidad del Señor, y que por medio de su palabra hoy oída, recibida con fe, nosotros podamos ser enriquecidos, edificados, regenerados y transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y damos gracias porque el Espíritu Santo nos asiste, y con la guía, con el poder del Espíritu Santo, podamos ver en medio de estas letras, de esta historia que ya ocurrió, podamos sacar la vida, la esencia de Cristo en esta porción escritural. En el capítulo 24, amados, del libro de Jeremías, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Y dice el libro, el capítulo 24: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá,
a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea pleno. Amados, este es el capítulo 24 y le damos gracias a nuestro Padre por su palabra enviada para este día, para nuestras almas, y que su palabra nos pueda edificar mutuamente a todos en Cristo Jesús. Encontramos en el capítulo 24 al profeta Jeremías, que es el mensajero de Jehová Dios, para anunciarle la palabra a Jerusalén, a Judá, a esta porción que es la que aún no ha recibido el juicio de Dios, porque ya las primeras 10 tribus Israel del norte ha recibido el juicio mediante los asirios, pero ahora el juicio se aproxima hacia Jerusalén, hacia Judá, donde está el rey Sedequías. Entonces, ¿qué dice la profecía? Dice que se cumplió la primera parte de la profecía. ¿Cuál es la primera parte de la profecía? Que vendría Babilonia, vendría Nabucodonosor, que vendrían los caldeos, y que iban a entrar a exiliar, a llevarse al pueblo de Dios sus riquezas, sus tesoros. Y aquí en el capítulo 24 ya se está cumpliendo esa parte de la profecía. Por eso dice que después de haber transportado a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y algunos príncipes, artesanos y herreros, Jehová le mostró una visión nuevamente al profeta. ¿Pero cuándo? Después de que se hubieran transportado los primeros exiliados. Entonces ya aquí en el capítulo 24 se está cumpliendo el exilio, se está cumpliendo el castigo, se está cumpliendo la profecía que durante muchos capítulos vimos que Jeremías les anunció, que se arrepintieran, que volvieran en sí, que volvieran a Dios, que escucharan la voz de Dios, que escucharan los profetas. Pero como Israel se endureció su corazón y no quiso oír la voz de Dios, el juicio empezó a llegar a Jerusalén. ¿Y qué fue lo primero que ocurrió? Que hubo exilio, empezaron a transportar desde los reyes. Por eso se llevaron a Jeconías, hijo de Joacim, hijo del rey, un príncipe, y se llevaron a príncipes de Judá hacia las tierras de Babilonia. Entonces es allí donde Dios le muestra la visión a Jeremías. ¿Y qué le mostró? Dice que le preguntó Jehová a Jeremías: ¿qué ves? Jeremías dijo en esta ocasión, dijo Jehová Dios: veo 2 cestas. Una cesta tiene higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tiene higos muy malos, que de malos no se pueden comer. O sea, eso fue lo que vio Jeremías. Vio 2 cestas con frutos, solo que la primera cesta que vio, los frutos eran muy deseables, muy buenos. Si eran muy buenos, eran muy deseables porque eran frutos deseables para comer. Pero vio otra cesta que también tenía frutos, pero eran frutos muy malos, que de malos no se podían comer ni se deseaban comer. Entonces eso fue la diferencia entre las 2 cestas que vio Jeremías, 2 cestas de frutos. Y luego Jehová dice que le dio la palabra para explicarle, porque Jehová siempre le mostraba unas parábolas, unas imágenes, y luego le daba la explicación. Entonces le dice Jehová Dios a Jeremías, le va a explicar, le dice Jeremías: la cesta de los higos muy buenos, muy deseables, que se pueden comer, que se desean comer, son la porción
que se exilió primero a Babilonia. Estos primeros exiliados son la cesta de los higos muy buenos. Y la porción que quedó, que será exiliada después, lo último será llevada la porción de higos muy malos. Entonces, eso es lo que le va a explicar de la visión. Le va a decir, hay dos grupos que están representados en dos cestas, en dos canastas. La primera es la que tiene los frutos muy buenos, muy deseables para comer, va a ser llevada primera, y por eso lo llevaron primero a ellos. Van a ser llevados delante del rey Nabucodonosor. Pero la segunda canasta que se lleve va a ser llevada para maldición, porque son frutos muy malos. También va a ser llevada, pero esa canasta de frutos, esa cesta de frutos, no se puede comer. Y a ellos, a esa canasta, hablando de personas, les va a venir espada, hambre y pestilencia. Dices, hasta que sean exterminados de la tierra. Eso le pasará al segundo grupo. Esa es la profecía que encontramos aquí. Una profecía en forma de parábola, sencilla, pero el Espíritu nos va a ayudar a poder recibir la edificación y la vida de Cristo a través de esta profecía. Entonces, dos cestas, dos tipos de personas. Es que encontramos en el capítulo 24 que Jehová Dios está permitiendo que vaya un primer grupo a Babilonia. ¿A dónde tienen que ir? Ante el rey de Babilonia. ¿Quiénes van a ir? Un primer grupo estaba compuesto por príncipes, estaba compuesto por artesanos, por herreros. Ese grupo fue primero llevado a Babilonia. Y a los ojos de Dios, de ese grupo iban los frutos muy buenos. Entonces, eso no lo podía ver sino Dios, porque si todos los seres humanos, el profeta mismo al mirar a Jerusalén, todos eran iguales de pecadores, todos eran iguales de idólatras, todos habían fallado a Dios, todos eran dignos de ese juicio. Sin embargo, Dios dice que dentro de ese grupo iban frutos muy buenos, deseables, y que los iba a llevar delante del rey de Babilonia. Y que aunque iban a ser llevados exiliados, Jehová Dios le dice a Jeremías, ese primer grupo que fue exiliado, ese grupo yo no lo voy a derribar, yo no lo voy a desplantar, no lo voy a destruir. Dice, por el contrario, aunque se ve que es para mal, es para bien. Es para bien que yo los lleve a ellos de primero. Es para mal a los que yo lleve de segundos, a los higos muy malos. Entonces este primer exilio, aunque para ellos se veía negativo, se veía mal, se veía como una tragedia, una desgracia, a los ojos de Dios estaba siendo para bien. Por eso el apóstol Pablo nos dice, todas las cosas para los que estamos en Cristo son para bien, aunque a veces a nosotros nos parezca que son para mal, porque ¿quién podría pensar que llevarlo exilio a otro lugar, a los príncipes, a los herreros, a los artesanos, quién pensaría que era para bien este exilio? Pero Jehová Dios está diciendo a Jeremías, ellos no lo van a entender, pero es para bien. Es para bien que yo los voy a llevar a ese lugar. Es para bien que yo los voy a transportar a ese lugar. Es para bien. ¿Por qué? Porque cuando los vuelva a traer de allá, yo los voy a traer transformados. Los voy a llevar es para transformarlos. Porque cuando regrese, porque yo los voy a volver a sacar de ese exilio a este primer grupo y los voy a edificar, los voy a plantar, los voy a sembrar, y lo mejor de todo, les voy a dar un corazón nuevo con el cual me puedan amar. Porque recordemos que el problema que tenía la novia era en el corazón. El problema que tenía esta viña, este pueblo, este rebaño, esta esposa, lo tenía en el corazón. Tenía un problema que necesitaba una intervención quirúrgica, una operación en el corazón. Entonces el Señor le dice, yo voy a darles un corazón nuevo.
les voy a hacer una intervención en el corazón, porque cuando ellos regresen, como ya tienen el corazón nuevo, yo los voy a sembrar, los voy a plantar, los voy a edificar, y ellos me amarán, y ellos serán mi esposa, ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y podremos tener comunión plena. Entonces por eso le está diciendo, por ahora Jeremías, aunque se vea negativo, aunque ellos piensen que esté mal, es para bien. Este traslado, este exilio que estoy haciendo es para bien. Pero el segundo traslado sí es para mal. El segundo traslado es para muerte. De los primeros trasladados les iba a ser un traslado para bien, para cosas mejores, los primeros que fueron transportados. Pero el segundo grupo que fue transportado sería un grupo que sería para exterminarlos. Desde el segundo grupo, el Señor sí dice, Jeremías, para ellos es para mal, porque a ellos los voy a exterminar, con pestes, con espada y con hambre. Pero el primer grupo no. Dentro de todo el grupo, Dios escogió una porción. No todos serían exterminados. Entonces, Dios escogió una primera canasta, una primera cesta, y los colocó para preservación por medio de este exilio, por medio de este traslado. Esa es la interpretación de la parábola con Israel, lo que le está pasando a este pueblo, que Dios es amoroso y misericordioso, y que aunque todos merecían el juicio de Dios, Dios vio que no todos adentro del corazón eran higos malos, muy malos, que de malos no se podían comer, sino que aún en medio de todos esos higos malos, muy malos, habían higos muy buenos, muy deseables de comer, y a ellos Dios les va a ayudar haciéndole una transformación y llevándolos de primero en el cautiverio. Entonces, no significaba que por ser los primeros en ser trasladados eran los más malos, no, por el contrario, los más buenos fueron llevados primero, y los más malos, los que no fueron llevados de primero, eran los frutos más malos que Dios los dejó para exterminarlos de último. Entonces, de esta manera, Dios le revela al profeta que no acabaría con Judá, que Dios volvería a traerlo, le da esperanza. Dice Jeremías, este no es el fin de mi pueblo, este no es el fin de Judá, es el fin para los higos malos, muy malos, pero no para Judá, para los higos muy buenos. Será el fin para los malos, pero los buenos los volvería a traer. Y cuando los traiga, vendrán transformados para tener una plena comunión con Dios, porque después del exilio, Israel, el que regresó después del exilio, después de los 70 años, y nunca más volvió a adorar a Baal, nunca más volvió a adorar a Astarte, jamás. El exilio, Dios en el exilio pudo ayudar al corazón de su pueblo, el que fue el exilio, a los primeros, a los hijos muy, muy buenos. Dios les transformó el corazón, les quitó la idolatría. Hasta el día de hoy Israel ya no idolatra más ídolos, no idolatra más dioses. O sea que Dios cumplió su palabra. La porción que hoy está en las naciones, que es Israel, que fue recobrada después de los 70 años del exilio, adora solo a Jehová Dios, no tiene más ídolos. O sea que Dios sí cumplió. Dios los plantó, Dios los sembró y dijo, no los arrancaré. Por eso ninguna nación los puede arrancar, porque Dios los sembró. Dios dijo, yo los edificaré, no los destruiré. Por eso ninguna nación los puede destruir, porque Dios fue el que los construyó. Y después del exilio, Dios dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces no hay nadie que pueda dañar a ese pueblo. Y aunque se levanten para maldecirlo y dañarlo, caerán, porque Dios dijo, después de que yo regrese del exilio a este pueblo, yo seré el Dios de este pueblo y ellos serán mi pueblo. Y yo los construiré, yo los sembraré y les daré un corazón para adorarme. Entonces ese es el pueblo, la nación de Israel, que adora a Jehová Dios sin ídolos, no tiene otros dioses y no tiene más ídolos, porque después del exilio Israel sí fue transformado en el corazón, porque la idolatría se fue, ya no tiene ídolos, porque antes de ese exilio Israel todavía quería creer en otros dioses, servirle a otros dioses, hacerle ofrendas a otros dioses, pero después del exilio nunca más. En
Israel se volvió a levantar altares para adorar ídolos falsos, dioses falsos. Entonces Jehová Dios cumplió la palabra de Jeremías, cumplió la palabra de los profetas, que Isaías también les había dicho hace 100 años atrás: Israel, Judá, Jerusalén vuelvan a Dios porque van a ser transportados. Pero aunque ocurrió el traslado, Dios, que es tan amoroso, que es tan benigno, lo convirtió en un traslado para bien. Lo sacó de la tierra, lo llevó a Babilonia como cautivos, como exiliados, pero todo era para un propósito, no era para mal, era para bien. A los únicos que les iba a ocurrir mal era la segunda cesta. ¿A cuáles? A los hijos que eran malos, muy malos, que no se podían. Dios dice: yo no los puedo comer, a ellos no los puedo disfrutar porque son muy malos, que de malo no los puedo comer. Pero la primera cesta, Dios encontró que aunque todavía ellos estaban allí confundidos con el propósito de Dios, Dios dice: de esta porción van a salir corazones muy buenos, van a salir hijos muy buenos, los cuales yo pueda tener comunión con ellos. Entonces ese es el primer grupo, o Señor Jesús. Entonces ahora vamos a ver esta parábola de las cestas, la vamos a ver en Cristo Jesús. Entonces, como el Espíritu nos va a ayudar a verla. Es que encontramos en esta parábola, encontramos dos cestas, es lo que vamos a encontrar, dos cestas, así como dos árboles. Dos cestas, dos árboles. Entonces, ¿qué dice la visión? Que Jeremías vio que delante del templo hay dos cestas. Y es lo mismo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Dice que al final habrá dos cosechas. En una se cosechará el trigo y en la otra se sacará la cizaña aparte. Y la primera cesta muestra que unos primeros frutos muy buenos, muy deseables, serán llevados al rey. En este caso el rey de Babilonia. Entonces lo que está mostrando es que cuando venga el Señor, una porción de redimidos, una porción de hijos de Dios, será exportada a la casa del rey, a la casa de Jehová. Serán llevados como el disfrute de Jehová, como lo mejor escogido, como los frutos muy buenos, muy deseables, delante del rey. Así como acá se llevaron este grupo delante del rey Babilonia, pues un día de aquí de la tierra se llevará la primer cosecha, la primer primicia para el disfrute del rey Jehová. Seremos transportados, seremos llevados a la casa del Padre para hacer el disfrute de esos frutos. Pero los que se quedan serán para mal, los que se quedan serán para ser exterminados. Por eso el Señor Jesucristo le habla esta profecía también al apóstol Juan. Él dice al apóstol Juan, los que resuciten primero, esa resurrección es para bendición, pero los que sean levantados de último es para su condenación. Te nos muestra igual dos cosechas por dos resurrecciones. Pues esto es un grupo que iba a ser llevado a Babilonia, iba a volver en resurrección, porque eran 70 años y volverían transformados. Y lo mismo habla el Señor Jesús en Apocalipsis, hablando de que bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección, porque es la primera cosecha. Dice, pero hay de los que resucitan en la segunda, porque es para su condenación. Entonces nos muestra que sí, vamos a ser presentados delante del Padre Celestial como la cesta de los hijos muy buenos, dice como brevas, lo cual indica disfrutables delante de nuestro Padre Celestial. Y que sí, de todo lo que hay en la tierra, el Padre va a escoger lo que es muy bueno para él, lo que el Señor Jesús llamaba el trigo y la cizaña. Por eso digo, dejad que los ángeles lleguen a lo último, porque a lo último se va a sacar aparte el trigo y aparte la cizaña.
En esta parábola, los primeros que fueron llevados representaban ese trigo y los que se quedaron representaban la cizaña. Por eso le dijo Jeremías: Sedequías es cizaña y el resto de Jerusalén que se queda en esta tierra es cizaña. Por eso le dice: y los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio, porque ellos empezaron a oír a Egipto. Dios ya les había dicho, mire, cuando venga Nabucodonosor, entréguense a él pacíficamente, vayan con él. Sin embargo, algunos de esta cizaña dijeron: no, preferimos irnos con Egipto, con el rey de Egipto, con los faraones. Entonces por eso le está diciendo Jehová Dios: Jeremías, estos que se quedaron son cizaña, estos son muy malos, que de malos no se pueden llevar, no se pueden comer. Estos, lo que les viene es una exterminación, les viene es hambre, pestilencia y espada, y de ellos dice: no habrá memoria. Entonces un grupo fue exterminado y el otro grupo fue llevado. Aunque se ve para mal, lo que está anunciando es la resurrección. Está anunciando los que seremos llevados en resurrección a hacer el disfrute de nuestro Padre Celestial. Y un segundo grupo que representa la cizaña, la cual dice será exterminada en el fuego. Entonces el primer grupo, que representaba aquí a Jeconías y los herreros y los artesanos, pues ellos son la foto y la primicia de los que resucitan. Por eso ellos regresaron, y al regresar habla de una resurrección. Pero ¿cómo regresaron? Totalmente transformados. Y lo mismo seremos nosotros, los que seamos resucitados, llevados al Señor en resurrección, seremos totalmente transformados. Por eso el apóstol Pablo dice que aún los que sean transformados sin muerte serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, totalmente hechos nuevos para venir a una comunión eterna. En este capítulo encontramos que el Señor les dice, a ver si lo tenemos aquí textual, dice el Señor: yo los edificaré y ellos serán mi pueblo. Pero dice el capítulo: tendré una comunión eterna con ellos. O sea que lo que Dios va a hacer con ellos será perpetuo, para algo perpetuo, hablando de la transformación. Entonces capítulo 24 es la señal de los buenos y los malos que el Señor Jesús le habló a los discípulos, y que en Apocalipsis también está, diciendo que Dios va a separar un día, que parece que no hubiera diferencia, que el mundo dice no hay diferencia, todos somos iguales, pero a los ojos de Dios no todos somos iguales. A los ojos de Dios hay un fruto estimado, a los ojos de Dios aquí en la tierra hay un fruto muy deseable, hay un fruto escogido, hay un trigo, hay unos vides dulces, no silvestres. ¿Y qué promete el Padre? Nos va a recoger en una cesta para llevarnos al Padre. Esa es la promesa que tenemos la iglesia, que tenemos los hijos de Dios, que sí vamos a ser recogidos para ser llevados ante el Rey Jehová, que vamos a ser seleccionados, que vamos a ser llevados para poder estar en una transformación completa. Ahora, ¿para qué Dios los llevó a ellos al rey Nabucodonosor? Aunque pareciera que era para destrucción, no era para destrucción. ¿Para qué se llevaron a este primer grupo a las manos del rey de Babilonia? Para su transformación. Dios los llevó para transformarlos. Entonces por eso muestra lo que el Señor Jesús dijo: cuando nosotros seamos llevados, seremos llevados para transformación completa, total, espiritual, alma y cuerpo. Entonces a nosotros nos espera este viaje, a la iglesia le espera este traslado, que muchos lo llaman el rapto, la parusia, la resurrección, nos espera. Y por eso nosotros creemos en este traslado, creemos que nos van a sacar de aquí, de esta tierra, así como ellos lo sacaron de esa tierra para ponerlos en las manos de un rey, que en las manos de ese rey serían transformados. Nosotros vamos a ser sacados
sea en alma o en cuerpos, vamos a ser sacados para ser transformados. Entonces se anuncia por medio de esta parábola, por medio de la que el Señor Jesús le da a los discípulos, que Dios un día va a recoger la cosecha. ¿Cuál cosecha? La que tiene desde que Cristo vino, una cosecha que hoy lleva 2000 años y hasta que Él regrese, una gran cosecha que Dios va a tomar para llevar a su templo, para llevar a su casa, como las primicias de todos los frutos escogidos que provienen de Cristo, porque eran frutos de una higuera. En esta ocasión los frutos eran de una higuera, por eso dice el profeta, son como brevas. ¿Por qué? Porque eran los frutos de la higuera, y los frutos de la higuera, que eran muy buenos, muy deseables, fueron llevados a ser transformados. Él nos habla que esa higuera es Cristo. Cristo es el grano que se sembró, y de él van a salir muchos frutos, muchos más higos, mucho más trigo, que va a ser llevado delante del Padre. Entonces, por eso, no para siempre va a estar mezclado los buenos y los malos. Incluso el Señor Jesús le dijo a los discípulos, hablándole en forma de rebaños, le dijo: apartaré los corderos de las cabras. Las cabras las sacaré porque son malos, y dejaré a los corderos, que serán llevados al rebaño de Dios. Lo habló en las dos formas, en el reino vegetal y en parábola del reino animal, mostrando esta misma parábola, que sí va a haber un día una separación, y que un día va a haber un traslado a la casa del Padre. Entonces, capítulo 24 es la promesa de resurrección, es la promesa de transformación, es la promesa de que el Señor nos dice que sí nos va a recoger, aunque tal vez nuestro cuerpo ya haya dejado de ser. Él va a recoger nuestras almas, y va a haber separación entre los que son higos de Cristo, o vides de Cristo, pámpanos de Cristo, y los que no lo son, los que son muy malos, que de malos no se pueden comer, no se pueden transformar. Entonces, le damos gracias a nuestro Padre, porque hoy nosotros permanecemos en la vid como pámpanos. Somos los pámpanos de esta vid, porque aquí la parábola era una higuera, pero hoy Cristo es la vid y nosotros somos sus pámpanos. Y por eso el Señor Jesús dijo: el que permanece en mí va a ser recogido, va a ser transformado, va a llevar mucho fruto, porque somos los pámpanos muy buenos de esta vid verdadera. Así como estas brevas eran las brevas de esta higuera, los frutos de esta higuera, pues la iglesia es el fruto de Cristo Jesús. ¿Y quién va a ser recogida? La iglesia va a ser recogida en el tiempo de la siega. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: y los ángeles vendrán y van a recoger toda la cosecha, toda la siega, en el día que sea el día de segar. Y ese día apartarán los malos frutos de los buenos frutos. Y los buenos frutos seremos llevados delante del Padre un día. Así como ellos fueron llevados delante del rey, que para esta foto es Jehová, el rey Nabucodonosor, nosotros seremos llevados de la tierra a la gloria del Padre. Seremos llevados a la casa del Padre un día, allí a ser presentados. Y dice el Señor Jesús: yo los presentaré delante de mi Padre, a estos frutos muy buenos, muy deseables de comer. ¿Qué está diciendo? Que Cristo llevará delante del Padre una porción de almas que son muy deseables para Él hacerse uno con ellos. Porque cuando tú te comes algo, te haces uno con eso, para introducirlo y ser uno con Él. Entonces Cristo dice: yo llevaré un día, presentaré delante de mi Padre el fruto que dio mi siembra, el fruto que produjo mi muerte, el fruto que produjo el Espíritu Santo. Yo lo llevaré delante del Padre. Por eso, por ahora, no hay delante del Padre ninguno, solamente Cristo como primicia, pero nadie más ha sido llevado delante del Padre. A los que nos van a llevar delante del Padre es una cosecha, después de mucho tiempo del Padre estar haciendo este sembrado, que es la iglesia. Entonces, ¿qué le espera a la iglesia?
no exilio, le espera la parucia. A la iglesia le espera que seamos recogidos para ser llevados delante de nuestro Padre Jehová el Gran Rey. Y por eso dice el apóstol, bienaventurados los que son llevados en esa resurrección, porque ya los que se queden será para exterminación. Entonces por eso debemos darle gracias al Padre, porque nosotros estamos ya escritos en el libro de la vida, porque pronto un día nuestras almas, lo más probable es que seamos llevados en alma. Si alcanzamos a ser llevados en cuerpos, también es una bendición, que alguna generación va a ser llevado transformado en cuerpo vivos directamente, pero los que no, en almas. Pero nos dice la esperanza que sí seremos llevados como una cosecha delante del Padre Celestial. Entonces, por ahora, ¿qué nos queda a la iglesia? Creer esta palabra, creer en nuestro traslado a la casa del Padre, en creer en la parucia, en creer en la resurrección, en creer en que el Señor viene por nosotros. Y mientras que nosotros esperamos seguir teniendo esta fe en que el Señor Jesucristo sí anunció que seremos llevados un día a la casa del Padre. Pero ¿quiénes? Los que tengan los frutos muy buenos. Y los frutos son los frutos del Espíritu, los frutos de Dios y de Cristo manifestados en nosotros, que son todos los hijos de Dios. Entonces, por eso los segundos que fueron llevados fueron llamados hijos malos. Y lo mismo dice la palabra del Señor Jesús. Le dijo, ustedes fueron siervos malos, serán llevados al fuego, al crujir de dientes. Entonces aquí habla de dos grupos. Entonces, capítulo 24 es la señal de la resurrección, es la señal que la parucia es un evento próximo que Dios va a hacer con la iglesia, y que aunque se burlen las personas, aunque algunos no crean, aunque algunos duden, sí, Dios separa a unos al trigo de la cizaña. Dios separa los frutos dulces de los frutos silvestres. El Padre los separa y los conoce. ¿Y para qué es ese traslado? Para una transformación completa, absoluta, donde será la comunión perpetua con Dios y con Cristo. En este caso era la comunión de Israel con Dios, pero en el caso nuestro es la comunión de Cristo con su iglesia perpetuamente. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien amado, le damos gracias a nuestro Padre, porque su palabra nos da esperanza, nos da fe, nos edifica y nos invita continuamente a permanecer en esta cesta, en no cambiarnos de cesta, en no salirnos de la cesta, en permanecer en la cesta de los frutos muy buenos, de permanecer en la cesta de lo deseable, de lo que el Señor quiere llevar delante del Padre a transformar. Entonces por eso le pedimos a nuestro Padre que nos ayude a permanecer, que nos dé el entendimiento de seguir dentro de la cesta de estos hijos muy deseables para el Señor, que podamos estar dentro de lo que Cristo dice: es deseable ese hijo, es deseable esa iglesia, es deseable, quiero llevarlo para transformarlo. Y nosotros le decimos al Espíritu Santo que nos conserve dentro de las cestas que van a ser llevadas delante del Padre Celestial, y que nos guarde de la segunda cesta, porque la segunda cesta es para exterminación, las que son frutos silvestres que no pertenecen a la ley. Y por eso le damos gracias al Padre y lo bendecimos en esta mañana, y vamos a nuestras labores en paz, confesando continuamente que nosotros esperamos un traslado, que nosotros estamos esperando ser recogidos, porque reconocemos que yo soy cosecha escogida, que yo fui cosecha de una siembra, y por eso esperamos ser llevados al dueño del trigo, al dueño del campo, al dueño de la siembra. Nosotros somos economía de ese sembrador. Por eso el Señor Jesús, cuando vino, dijo: el sembrador salió a sembrar, pues yo soy una de esas semillas que Él sembró. Y por eso mi fin no está en el sepulcro, mi fin no está allí en un cajón, no está allí en la muerte. Aún si estoy muerto, el Señor vendrá a recogerme, porque yo soy
cosecha de su siembra. Yo soy cosecha de ese sembrador, y eso es lo que nos espera a nosotros, el ser recobrados, ser resucitados después de nuestra muerte, porque en esta cesta vamos a ser llevados para el disfrute de nuestro sembrador, para el disfrute del Padre. Por eso la iglesia no puede dejar de creer en la resurrección de los muertos. La iglesia no puede dejar de creer en la parusia, en el rapto de la iglesia. La iglesia confía, cree y anuncia a las demás generaciones que nos guardemos en la cesta, porque si nos van a venir a recoger, si nos van a venir a llevar a un lugar para transformarnos totalmente. Y el que nos va a llevar es el Señor Jesús. Nos va a llevar junto con los ángeles a la casa del Padre. Así como a ellos los llevaron un día delante del Rey para transformarlos, igual a nosotros. ¿Cuánto más a nosotros que estamos siendo su iglesia? Entonces, bendito sea el Padre Celestial que nos da esta promesa de transformación, que nuestro fin no termina aquí en la tierra, que nuestro fin no es un fin político, ni religioso, ni económico, ni genético. Nuestro fin es un fin celestial, es un fin glorioso. Vamos a terminar en las manos del gran Rey para ser todos transformados. Bendito sea el Padre, y en el nombre del Señor volveremos, amados, a comer en la hora de la noche, si el Señor nos da gracia. No, mañana en la mañana, que hoy tenemos un compromiso. Mañana en la mañana, paz y gracia a todos, y que tengan un día muy lleno de sabiduría, muy lleno de fe y de esperanza en el Señor. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Nos vemos pronto en las mesas. Paz.